¿Alguna vez has pensado por qué en español usamos tanto la palabra se fue, se me olvidó, se habla español, se me cayó el bolígrafo, se saludan? Se confunde tanto a los aprendientes de español porque no tiene un solo significado. En realidad, se es como un camaleón, cambia su función dependiendo del contexto. En este video vamos a clasificar los usos de se en 5 grupos fáciles de entender. Vamos a hacerlo claro y sencillo. Y al final te regalo una guía descargable con todo lo que necesitas para dominar el tema. ¿Estás listo? Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a aumentar tu confianza al hablar en español. Esta video lección viene acompañada de una guía con los apuntes. Al final del video te digo dónde puedes descargarla. Comencemos ya mismo con el tema de hoy, los usos de se en español. Ya te comenté que se cambia su función dependiendo del contexto y hay 5 usos que se cumple en español. Empecemos con uno. Ser reflexivo. Cuando usamos ser reflexivo, hablamos de acciones que una persona hace sobre sí misma. El sujeto, quien hace la acción, y el objeto, quien recibe la acción, son la misma persona. Por eso es como mirarse al espejo. Tú haces la acción y tú la recibes. El ser reflexivo se aplica a las terceras personas del singular y del plural. Él se peina. Ella se baña. Ellos se vistieron. Ellas se maquillan. Una clave para recordar. Si puedes decir a sí mismo o a sí misma, probablemente necesitas un se. Él se peina a sí mismo. Ella se baña a sí misma. Ellos se vistieron a sí mismos. Ellas se maquillan a sí mismas. Recuerda, cuando no hay otra persona recibiendo la acción, usa se reflexivo. Él se lava las manos a sí mismo. Si dices, él lava las manos sin se, puede significar que él lava las manos de otra persona, como el doctor lava las manos del paciente. Pero si dices, él se lava las manos, es claro que él mismo se está lavando las manos. 2. Ser recíproco. Usamos ser recíproco cuando dos o más personas hacen una acción el uno al otro. Es como un abrazo. Si yo te abrazo, tú me abrazas. O como una conversación. Si yo te hablo, tú me respondes. Recuérdalo así. Si es un intercambio, una acción mutua, entonces es ser recíproco. Por ejemplo, se miran con cariño. Él la mira a ella y ella lo mira a él. Se escriben cartas. Ellos se escriben y reciben cartas uno del otro. Se abrazan cada vez que se ven. Ambos se abrazan entre sí. La clave para memorizar esto es que si puedes decir el uno al otro o mutuamente, necesitas usar se. Por ejemplo, ellos se saludan el uno al otro. Se ayudaron mutuamente. Un error común entre los estudiantes es decir, por ejemplo, Marta y Luis hablan. Eso puede significar que cada uno habla solo o con otras personas, pero no necesariamente entre ellos. Si dices, Marta y Luis se hablan, se entiende claramente que ellos hablan entre sí. 3. Sé impersonal. Usamos sé impersonal cuando hablamos de una acción general sin decir quién la hace. Es como los letreros, los carteles en la calle que dicen se vende pan, se busca traductor, se reparan lavadoras. ¿Quién vende pan? ¿Quién busca traductor? ¿Quién repara lavadoras? No lo sabemos y no importa. El sujeto no es una persona específica. La acción es lo que importa. Cuando no importa quién hace la acción o cuando hablamos en general, usamos sé impersonal. Como clave para memorizar, usa esto.
Si puedes decir en general, probablemente es un se impersonal. Se come mucho arroz en Asia. En general, la gente come mucho arroz allí. Se trabaja mucho en esta oficina. En general, los empleados trabajan mucho aquí. 4. Sea accidental o sea involuntario. Usamos el sea accidental cuando hablamos de cosas que pasan sin querer, de forma involuntaria, por accidente o por descuido. La estructura clave es se más pronombre de persona más verbo más objeto. Se me rompió el vaso. Se te olvidaron las llaves. Se le cayó el libro. Se nos quemó la comida. Se les fue el tren. Para recordarlo, piensa que si se trata de un accidente o algo fuera de tu control, usas se. No fue tu culpa, fue el destino. 5. Se de reemplazo. Este es el último uso de se, pero es súper importante porque tiene que ver con un tema un poquito más avanzado, los pronombres de objeto directo e indirecto. Tengo un video completo bastante explicativo sobre este tema que puedes ver aquí, pero ahora te hago un recordatorio rápido. En español tenemos dos tipos de pronombres de objeto. El pronombre de objeto directo que reemplaza la cosa o a la persona sobre la que recae la acción, como en veo la película, la veo. Ese la es la película. Y el pronombre de objeto indirecto, que es la persona que recibe la acción, como en doy el libro a Ana. Le doy el libro. ¿A quién? A Ana. Ese le es Ana. Cuando queremos usar los dos pronombres juntos, objeto directo más objeto indirecto, a veces tenemos un problema. En español no decimos lelo, lela, lelos o lelas. Suena raro, confuso, no es natural. Por eso el español tiene un truco. Cambiamos ese le o les por se. Ese es el se de reemplazo. Te doy unos ejemplos para que lo veas más claro. No decimos le lo di a Juan. Decimos se lo di a Juan. No decimos les la conté a mis amigos. Decimos se la conté a mis amigos. No decimos le los presté a Pedro. Decimos se los presté a Pedro. Y recuerda, se es solo una forma de pronunciar sin que suene cacofónico. No cambia el significado del pronombre. Y esos son los 5 usos de se. Antes de cerrar, veamos un resumen visual. El se reflexivo se usa en acciones para sí mismo. Se lava los dientes. El se recíproco es para acciones mutuas. Se abrazan. El se impersonal lo usamos para acciones generales. Se vive bien aquí. Se accidental es para acciones involuntarias. Se fue la luz. El se de reemplazo evita la cacofonía cuando juntamos pronombres similares de objeto directo e indirecto. Se lo dije. Ojalá que este tema te haya quedado mucho más claro ahora. Si te gustó esta explicación, tengo una guía gratuita con todas las claves que te compartí para que las tengas en tus manos. Puedes descargarla con este código QR o en el enlace que te dejo en la descripción. Apóyame dándole me gusta al video, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna video lección. Hasta el próximo video. Chao.